Hoy analizaremos un caso desde principios del siglo XX. Así que relájense, vamos a Inglaterra. Emily Hinchcliffe nació en el pequeño pueblo de Cowthorne, en Yorkshire, que está cerca de Barnsley. Fue la octava de 10 hijos de John y Hannah Hinchcliffe. Como muchos hombres en el siglo XIX, su padre era minero de carbón. En ese tiempo, el carbón era muy demandado en las industrias del acero, hierro y textiles. Entre 1830 y 1870, la producción de carbón británico creció de 17 a más de 120 millones de toneladas al año, abasteciendo principalmente fábricas de hierro. En la infancia de Emily, la escuela no era obligatoria para los niños. La asistencia escolar obligatoria en Inglaterra y Gales comenzó en 1880, exigiendo que los niños de 5 a 10 años asistieran. Aunque había escuelas gratuitas, los padres debían aportar materiales como tinta y papel, dificultando la educación para muchas familias. Algunos niños se quedaban en casa o trabajaban en vez de ir a la escuela. Aún así, las tasas de alfabetización mejoraban. A los 16 años de Emily, menos del 20% de adultos en Inglaterra eran analfabetas. Esto significó un cambio importante, pues más niños aprendían a leer y escribir, creando nuevas oportunidades para futuras generaciones. Emily se casó con el señor William Swan, un hombre que se ganaba la vida como soplador de vidrio. Era muy respetado en la comunidad tanto por su oficio como por su carácter. La gente lo consideraba respetable y trabajador, conocido por su dedicación y carácter confiable. En años posteriores, Emily tuvo 11 hijos. Esto era común en la era victoriana, pues muchas familias dependían de los hijos para ayudar en casa o aportar ingresos. Niños de 8 años eran enviados a trabajar en fábricas, minas o como sirvientes domésticos. El 2 de enero de 1901 murió la reina Victoria, terminando la era victoriana. Emilia, a los 39, había envejecido tras años de arduo trabajo. Su rostro tenía las marcas de años de trabajo en casa y sus manos mostraban desgaste por la labor diaria. Aunque a menudo estaba cansada, seguía siendo fuerte y firme, superando sus tareas diarias. La vida fue exigente, pero desarrolló un orgullo silencioso al cuidar a su gran familia. Tras la muerte de la reina, se dio cuenta de que el mundo a su alrededor estaba cambiando, pero su atención seguía centrada en la sencilla y familiar rutina de su hogar. Emilia era bastante pequeña, medía solo 1,49 m, pero no era una mujer poco atractiva y siempre intentaba lucir lo mejor posible. A fines del siglo XIX y principios del XX, las demandas de vida y trabajo cambiaron. Guillermo Swan. La presión de mantener a su familia y el esfuerzo físico de ser soplador de vidrio habían afectado su carácter. Guillermo, antes respetable y trabajador, vio su reputación deteriorarse con los años. El estrés y el agotamiento habían alimentado un temperamento irritable y había desarrollado una tendencia a volverse agresivo. Desafortunadamente, esta violencia a menudo se dirigía hacia su esposa, manchando su antigua imagen en la comunidad y dejándola soportar la peor parte de sus arrebatos. A puerta cerrada, los vecinos solían oír sus discusiones. Pronto, quienes los rodeaban notaron que Emily temía constantemente el temperamento de su esposo. En el tercer año, William y Emily recibieron como inquilino a John Gallagher, un obrero de mina de 30 años. Era fuerte, trabajador, y empezó a mostrar interés especial en Emily durante su conflictivo matrimonio con William. Antes no recibía apoyo emocional ni afecto, por eso esta atención la hacía sentirse valorada. La naturaleza cariñosa de John ofrecía un cambio bienvenido respecto a su difícil vida en casa, permitiéndole sentir una comodidad y tranquilidad que había estado ausente durante tanto tiempo. Un simple acto de amabilidad la ayudó a sobrellevar sus dificultades. Pero cuando surgieron rumores sobre una relación inapropiada entre Emily y John, la situación en casa empeoró rápido. Los susurros se hicieron más fuertes y con ellos el trato de William hacia su esposa se volvió aún más cruel y abusivo. Con toda la tensión, el ambiente dentro de la pequeña casa se volvió insoportable. Finalmente, al percibir la creciente hostilidad, John decidió que lo mejor sería buscar otro lugar donde vivir. Aunque se mudó, seguía regresando a la casa, lo que aumentaba las sospechas. Cada visita avivaba los chismes y permitía a los vecinos especular sobre su relación con Emily.
Algunos pensaban que tenían una relación inapropiada, otros creían que John tenía otros motivos para estar ahí. Aunque fuera cierto o no, sus constantes apariciones mantenían los rumores sobre su relación y complicaban la reputación de Emily. Para junio, 3, John había tomado la decisión de dejar Wanwell por completo y mudarse a Bradford, sin embargo, el de junio. Días antes de irse, visitó a la señora Ward, vecina de los Swan, y comenzó a beber. Después, Emily Swan llamó a la puerta de la señora Ward, visiblemente alterada y con un chal en la cabeza. Al quitárselo, mostró moretones y ojos morados, y le contó a la vecina que su esposo la golpeó. Las señales físicas de abuso eran claras, y John Gallagher se enfureció al ver el rostro de Emily. Las heridas de la mujer eran graves, y él no era conocido por controlar su temperamento. De hecho, tenía la reputación de ser propenso a la ira y de reaccionar de manera impulsiva. Sus emociones a menudo lo dominaban y, una vez provocado, le resultaba difícil contenerse o pensar con racionalidad. Salió furioso hacia la casa del Cisne, con Emilia siguiéndolo desesperada para alcanzarlo. Juan, furioso, gritó: «Le voy a toser encima antes del amanecer», mostrando su intención de dañar a Guillermo. Dentro de la casa, los sonidos de una feroz pelea resonaban a través de las paredes, alarmando a los vecinos, algunos de los cuales entraron para ver qué estaba pasando. La pelea entre Juan y Guillermo se intensificó rápido y el ruido duró unos 10 minutos. Finalmente, Juan salió de la casa y, aparentando estar algo alterado, regresó a la casa de la señora Ward, dejando a los espectadores incrédulos. Presumió haber roto 4 costillas a la señora Swan y amenazó con romper más. Era evidente que su enojo no había disminuido y momentos después anunció que lo acabaría antes de irse a Bradford. Luego volvió a casa de la señora Swan gritando: «Mataré a ese cerdo antes del amanecer. Si no puede patear a un hombre, menos a una mujer». Mientras los vecinos lo seguían adentro, estalló otra pelea y de nuevo se escucharon ruidos provenientes de la propiedad. Minutos después, la tensión afuera se volvió una calma inquietante. Emilia y Juan salieron tomados de la mano, en claro contraste con la brutalidad recién ocurrida. Los vecinos, sorprendidos por el cambio, describieron a la pareja mostrando afecto como si nada hubiera pasado. Sin embargo, detrás de ellos, dentro de la casa, Guillermo Swan yacía muerto. Juan y Emilia se acercaron tranquilos a la señora Ward y confesaron lo ocurrido. La noticia de la muerte de Guillermo Swan se difundió rápidamente y la policía llegó tras ver al hombre muerto en el suelo. Arrestaron a la señora Swan, pero no encontraron a Juan Gallagher, ya que desapareció. Desapareció 2 meses antes de ser arrestado en Middlesbrough y llevado a Barnsley, donde él y Emilia fueron acusados de asesinar al señor Guillermo Swan. El superintendente Guest aseguró que demostraría que Emilia incitó a Juan Gallagher a matar a su esposo golpeándolo. Ambos fueron llevados al tribunal de policía de Barnsley, donde el señor Riddle llevó la acusación. La señora Swan y el señor Gallagher no tenían abogado. El señor Riddle interrogó sobre la muerte del señor Swan y los testigos afirmaron que el señor Gallagher no salió voluntariamente de la casa de los Swan. En realidad, el señor Swan lo expulsó porque el señor Gallagher prestaba demasiada atención a su esposa. Testigos afirmaron que el señor Gallagher seguía visitando a la señora Swan en su casa. Testigos afirmaron que el señor Gallagher golpeó al fallecido y que la señora Swan lo atacó con un atizador mientras gritaba: «Dáselo, Johnny». Se indicó que el fallecido tenía 20 moretones. Los policías declararon ante el tribunal que al detener al señor Gallagher en Middlesbrough, él dijo: «Más vale que diga la verdad. Yo nunca usé el atizador, pero la mujer sí». Se concluyó que ambos acusados debían ser juzgados por el cargo de asesinato premeditado. El juicio inició en diciembre de 1903 en las audiencias de West Riding en Leeds, presidido por el juez Darling. Muchos testigos que habían declarado en el tribunal de policía el agosto anterior regresaron para testificar. Ahora, el señor Gallagher y la señora Swan tenían representación legal, lo que permitió una presentación más formal de su caso. El abogado del señor Gallagher, Mitchell, dijo que su cliente estaba bajo los efectos del alcohol el día del ataque.
El señor Mitchell afirmó que el juicio y las acciones del señor Gallagher se alteraron mucho tras una tarde de alcohol. La señora Ward, vecina de los Swan, dijo que el señor Gallagher se enojó solo cuando la señora Swan llegó a su casa y le mostró los moretones. El señor Mitchell dijo al tribunal que John Gallagher actuó influenciado por la intoxicación y la provocación. También solicitó que, por esto, sus actos justificaban un veredicto de homicidio involuntario, no asesinato. La señora Swan estuvo representada por el señor Harold Newell. Argumentó que ella no alentó al señor Gallagher a asesinar a su esposo, enfatizando que sus actos no eran incitación ni debía ser responsable por el comportamiento de Gallagher. El juez consideró cuidadosamente los argumentos de la defensa y al dirigirse al jurado destacó el principio de que la persona que instiga el delito tiene la misma culpa que quien lo lleva a cabo. Les recordó al jurado el comentario de John Gallagher. Lo terminaré antes de ir a Bradford. Dijo que esto mostraba su intención de hacer daño y que la declaración se hizo entre los dos altercados. Luego volvió a la casa y cumplió su amenaza. El juez luego habló sobre la acusada, la señora Emily Swan, y mirando directamente al jurado dijo: «Es mi deber decirles que uno no comete asesinato solo con las manos. Si alguien incita a otra persona a cometer un asesinato y ésta lo realiza, el instigador también es culpable». Luego aconsejó al jurado que fuera consciente de la importancia de la responsabilidad en sus deliberaciones. Cuando el jurado regresó, el portavoz anunció que encontraron a John Gallagher y a Emily Swan culpables del asesinato del señor William Swan. Antes de dictar sentencia, el juez Darling preguntó a ambos acusados si querían decir algo. Emily respondió: «Soy inocente. No temo morir pronto. Soy inocente y estaré con Dios». El juez Darling entonces sentenció a Emily Swan y John Gallagher a muerte. Cuando se pronunció la sentencia, todas las miradas en la sala del tribunal parecían estar sobre Emily, pero, para asombro de todos, ella permaneció completamente imperturbable. Con una sonrisa tranquila y desafiante, miró a alguien en la galería y lanzó un beso, como si la muerte no pudiera alcanzarla. Fue un momento de calma ante un destino inevitable y oscuro. Después de la sentencia, el juez volvió a dirigirse al jurado. «Informé sobre pruebas adicionales reservadas para no afectar el caso de la señora Swan. También compartió una declaración de Juan Gallagher». Cuando fue arrestado por primera vez, el señor Gallagher le dijo a la policía que fue Emilia quien golpeó a Guillermo y lo golpeó con el atizador. El señor Gallagher aseguró que no tocó a la víctima, aunque admitió estar en la habitación. El juez indicó que esto no era prueba directa contra la señora Cisne. La ubicación del atizador y las heridas del fallecido hicieron pensar que la declaración del señor Gallagher era cierta y que la señora Cisne participó en el asesinato. La sala del tribunal cayó en un silencio atónito mientras el peso de esta revelación se hacía sentir. El caso mostró imparcialidad al no usar pruebas condenatorias, garantizando un juicio justo a la señora Cisne. Los periódicos informaron que, aunque faltó esa prueba clave, el jurado creyó culpable a Emilia Cisne. Los prisioneros fueron trasladados de la corte a la prisión de Armley, donde apelaron el veredicto y las sentencias. Emilia siguió proclamando su inocencia y recibió apoyo del capellán protestante mientras iniciaban gestiones para obtenerle un indulto. Simpatizantes dijeron que un año antes, en diciembre, Emma Kitty. Byron recibió cadena perpetua en vez de muerte tras asesinar a Arturo Reginaldo Baker, un caballero violento con quien vivía. A pesar de eso, la sentencia de Emily no fue conmutada, y a ella y a Juan se les informó que serían ahorcados juntos el 9 de diciembre de 1903. Para entonces, Juan Gallagher ya había aceptado su destino y mostró poca emoción ante su próxima ejecución. En contraste, Emily había estado en un estado de histeria desde su condena. A menudo culpaba a Juan por ser indiferente y estar más preocupado por sí mismo que por ella. Aunque desesperado, seguía luchando con el peso de sus actos y su papel en el crimen. Expresaba seguido a los guardias su preocupación por la deshonra que su situación causaba a su familia. Los amigos y simpatizantes de Emily suplicaron al rey por clemencia, pero su petición tampoco fue escuchada.
Emily Swan fue ahorcada antes de llegar al cadalso y confesó su culpabilidad al capellán. John Gallagher y Emily Swan serían ahorcados juntos. La mañana del 9 de diciembre de 1900, Emily subió a la plataforma. Allí vio a John ya listo, con una capucha blanca. Lo miró y solo pudo decir, «Buenos días, John», mientras ambos se preparaban para el final. En lo que podría verse como un gesto conmovedor o trágico de afecto, John Gallagher respondió diciendo, «Buenos días, amor», y luego, justo cuando se abrió la trampilla, dijo en voz baja, «Adiós, que Dios te bendiga». Este breve e intenso intercambio destacó la sombría conclusión de un caso que unió sus destinos en vida y muerte. Gracias por vernos a todos. En este video mencioné el juicio de Kitty Byron y cubrí ese caso en enero de 2022. Si quieren verlo, hay un enlace en la descripción. Por favor, dejen cualquier comentario u opinión que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.